Absolutismo. El absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder reside en una única persona, a quien deben obedecer todas las demás, sin rendir cuentas al Parlamento ni al pueblo. Abarcó los siglos XVI, XVII, XVIII y la primera mitad del XIX, cuando las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 acabaron con la restauración del Congreso de Viena. Como excepción a esta caducidad del absolutismo se debe citar al Imperio ruso, donde los zares mantuvieron su práctica hasta la revolución bolchevique de 1917. La teoría del derecho divino del poder real o del absolutismo teológico nació en Francia en el último cuarto del siglo XVI y en el ambiente de las guerras de religión. Aunque en Europa la divinización del monarca nunca llegó tan lejos como en Asia, el rey siempre tuvo cierto poder sobre las iglesias nacionales a través del regalismo. Causas del surgimiento del absolutismo. La burguesía apoyaba la concentración del poder para estabilizar la economía dentro de todo el territorio de un estado. El protestantismo o reforma protestante, iniciado por Martín Lutero, distanció a un estado como Alemania de la Iglesia y los estados papales y disminuyó su importancia en las decisiones del rey. La conquista de América llevó a países como España y Portugal a acumular grandes cantidades de riquezas en oro y plata, lo que demostró el éxito del sistema absolutista, vigente en estos países, sobre sus vecinos. Ante la necesidad de unir grandes fuerzas militares, como en el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, los estados crearon ejércitos regulares comandados por el rey y ya no por señores feudales dispersos e incomunicados. Principios básicos del absolutismo. El poder es de carácter divino. La autoridad del rey fue designada por Dios y solo a éste le debe rendir cuentas. La Iglesia quedó supeditada al monarca o bien como un poder aparte. El rey tiene un trato paternal con el pueblo. La autoridad del rey es absoluta, no debe pedirle permiso ni al parlamento ni a los nobles para tomar decisiones. La autoridad del rey está sujeta a la razón. El rey es la ley. Razón de Estado. El gobernador absolutista debe regirse sin criterios para lograr el poder, bienestar del pueblo y la riqueza del Estado. Las principales características del absolutismo fueron el rey único, vitalicio, hereditario y teocrático, lo que hacía que el monarca dictara todas las leyes de acuerdo a sus intereses y la de los nobles, que estaban para aconsejar al rey en sus decisiones, aunque éste siempre tenía la última palabra. El rey manejaba los hilos de la Iglesia y era el jefe temporal, lo que quiere decir que manejaba la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con sus riquezas, mientras que la parte de la fe y la creencia religiosa eran atribuidos al clero. Se practicaba una economía mercantilista en donde todo estaba respaldado en metales como el oro y la plata, siendo este sistema responsable por las miserias que azotarían Europa luego y que serán cambiados por sistemas más liberales, y a su vez muy controlada para así poder cobrar los impuestos necesarios para poder mantener la acomodada vida del rey y los nobles en el Palacio de Versalles, en el caso de Francia con todas sus fiestas y más de un centenar de habitaciones. Límites del poder absoluto. Estos límites son: la ley divina cristiana. El rey, al igual que todos los cristianos, está sometido a los 10 mandamientos. Leyes del derecho de gentes. Son aquellas disposiciones que derivan de tradiciones antiguas, determinan cosas como la herencia, el mayorazgo, etc. Aquellas que se vinculan al ejercicio directo del gobierno, fueron desplazadas por los monarcas en el proceso de consolidación del absolutismo. Leyes fundamentales del reino. Un conjunto de normas relativas al fundamento del Estado. Sus elementos básicos son: noción de continuidad del Estado. El Estado es independiente de los reyes. Si muere el rey pasa a su sucesor. Ley de sucesión. El principio de legitimidad. El rey no podía modificar la ley de sucesión. Si el rey es menor o incapaz, puede ser asistido por un regente. El principio de religión. La corona debía titular a un príncipe católico. El escaso número de funcionarios. Aunque los regímenes absolutos se apoyaban en una burocracia numerosa y eficiente,
Comparados con cualquier estado actual, el número de funcionarios era mínimo, y completamente insuficiente para que las determinaciones del monarca se cumplieran efectivamente. Limitaciones del sistema de caminos. En la época moderna los caminos transitables, los puentes y los canales eran muy escasos, la velocidad de comunicación era la del galope del caballo, por ello las disposiciones del rey demoraban en llegar a destino, incluso muchas veces lo hacían cuando ya eran inaplicables. En el caso del sistema colonial, se aplicaba muchas veces la fórmula se acata pero no se cumple para aquellas disposiciones cuya aplicación no era pertinente en las colonias. La persistencia de aduanas internas y derechos señoriales. Como remanente de la dispersión del poder en la época feudal y el proceso de unificación de los estados todavía inconcluso, persistían algunas aduanas internas. Del mismo modo, algunos nobles conservaban privilegios especiales como herencia de la época feudal. Consecuencias del absolutismo. El surgimiento del iluminismo, la Revolución Francesa. Conclusión. En definitiva, el período absolutista se caracteriza por gobiernos dirigidos por una persona que no responde de sus actos ante sus súbditos, y en donde las desigualdades sociales son muy fuertes. La crisis del absolutismo traerá una época de cambios radicales en las formas de gobierno, como la Revolución norteamericana y la francesa, que están en el origen de los regímenes democráticos contemporáneos.